Muy buenas tardes, estamos de vuelta en los martes de salud del Poder de la Tarde y tenemos dos invitadas que yo le pido al señor director que por favor enfoque para presentarlas, que son la presidenta del colegio, de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, la doctora Crisólidis Pérez González, y la secretaria de la misma entidad, la doctora Yumilda Irizarry. Muy buenas tardes, bienvenidas a los martes de salud del Poder de la Tarde. Y me gustaría comenzar esta entrevista con un tema para puntualizar. Mucha gente no conoce qué es la emergenciología y a veces piensa que un médico emergenciólogo es lo mismo que un médico general. Entonces me gustaría que ustedes expliquen cuál es la formación de un médico emergenciólogo y cuál es su importancia. Vamos a comenzar, por favor, con usted, doctora. Sí, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. El médico emergenciólogo es un médico especialista que como requisito tiene que ser médico general, reconocido de una universidad avalada por el Ministerio de Educación de nuestro país, y luego concursa por una plaza de residencia de emergenciología y dura 4 años. Muchas veces cuando un paciente va a una emergencia y ve a un médico, se distingue el trabajo, o sea, el manejo del paciente, sin ofender a los médicos generales ni otras especialidades. El médico de emergencia siempre vela por la atención directa y un manejo adecuado de la patología que lleva el paciente por esa emergencia. 4 años dura la especialidad. 4 años. Bueno, pero creo que, Pedro, acuérdense que la gran mayoría del público que nos observa no es un público del sector salud. Entonces, primero tenemos que hablar de que luego de finalizar el colegio, ¿verdad? Y al ir a la universidad son 7 años de medicina, usualmente la carrera, porque incluye también lo que es una pasantía de ley, que muchas veces no se consigue de inmediato, donde también hay que esperar para entrar a esa pasantía. Y cuando uno entra a la especialidad de emergenciología, no es que usted sale y al otro día entra a una especialidad. También hay un proceso de concursos, etcétera, que hace que eso se dilate a veces hasta 2 años más, y luego de que entre esa especialidad es que transcurren estos 4 años de formación, tanto en medicina prehospitalaria como en medicina hospitalaria. La emergenciología tiene una característica muy especial, y es que es una especialidad transversal que nos permite ver tanto niños como adultos en situaciones de urgencia y priorizar de una forma estratégica el manejo de una emergencia. Por eso es tan importante generar conciencia, no solo dentro de lo que es un colegio médico dominicano o las respectivas sociedades especializadas, sino sobre todo dentro del sector privado, dentro de los dueños de clínicas, dentro de los dueños también de hospitales, de que tener un recurso especializado de esta categoría, en primer lugar, optimiza una respuesta rápida, lo que salva vidas, pero también optimiza recursos, lo que es muy importante, y reitero, a la hora de salvar vidas, pero también a la hora de que esa atención sea más eficiente. Por lo que tenemos que, en este sentido, a la hora de elegir un profesional de emergenciología para su centro de salud, creo que el lugar donde hay que comenzar es la Sociedad Dominicana de Emergenciología, para garantizar de que estos médicos sean miembros de su colegio médico, de su sociedad especializada, tengan las actualizaciones más recientes. Por eso tenemos que empoderar a través también, no solo de concientización de este tipo, sino la Ley General de Salud habla sobre un S4, pero no habla sobre sociedades médicas especializadas. Y esto es de gran importancia, porque un médico con un S4, que es un médico general, pudiera tener licencia hasta cierto punto de hacer intervenciones hasta neuroquirúrgicas, con las cuales no tiene esa capacitación. Por eso es tan importante que las sociedades médicas especializadas formen parte, no solamente el Colegio Médico Dominicano, de lo que tiene que ver con el marco regulatorio del sector salud en República Dominicana. Sí, y en ese sentido, doctora, ¿en qué esquema del sistema de salud se insertan los emergenciólogos? Les soy más específico. Ustedes ofrecen consultas privadas, pero además el sistema les reconoce las consultas, les paga los servicios. Ustedes son consultados frecuentemente tanto por la parte gremial y colegiada, que es el colegio médico, como con la parte gubernamental, que tiene que ver con los servicios gubernamentales y la seguridad social. ¿En qué rol están ustedes ahí los emergenciólogos? Bueno, primero nosotros los emergenciólogos solo manejamos salas de emergencia. Okay. Laboramos dentro de ellas. Muchos han tomado la iniciativa de tener consultorios privados
por la situación, como usted dice, que de nuestro, ¿cómo le explico? El papel de nosotros dentro de la seguridad social es nula, porque no existimos como especialidad. ¿Cómo así? Sí, lo que pasa es que nuestra sociedad se creó en el 2008 y ya el Plan Básico de Salud que se había creado, se creó en el 2005. Entonces quedamos fuera, como hay otras tantas sociedades que están fuera y especialidades fuera de esa inclusión. Se ha hecho una lucha junto con el Colegio Médico en las diferentes gestiones, pero ha sido nula nuestra inclusión. O sea, sí, el Colegio Médico nos convoca cuando tienen actividades, situaciones de otras sociedades, pero al final en los convenios nuestra sociedad queda fuera, nuestra especialidad queda fuera. Creo que es muy importante también mencionar de que locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Exacto. Entonces, a veces se convocan huelgas muy bien merecidas, pero bajo el mismo criterio una y otra vez. Y creo que es importante que la población en sentido general entienda y aquilate de que los grandes beneficiados de que hayan en salas de emergencia emergenciólogos que estén bien preparados y capacitados somos todos los dominicanos. Claro. Porque ante la situación de un infarto o de un derrame cerebral o de un politraumatismo, que son dentro de las emergencias más frecuentes que vemos, lo que va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo son las atenciones que se reciben en las primeras horas. Y si esas atenciones se reciben por un médico general, es muy distinto si se reciben por un médico especializado en situaciones agudas como lo que es un médico emergenciólogo. O sea que yo creo que es importante generar conciencia también entre las asociaciones que agrupan a los pacientes, no solamente entre lo que es el sector asegurador per se, y en cuáles son los beneficios que redunda tener médicos emergenciólogos en las salas de emergencia, no solo para los emergenciólogos, sino para el país en sentido general. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Bueno, va muy ligado a lo que usted comentó. Tener un médico especialista en emergencia es como su nombre lo dice, es un especialista preparado en un programa de 4 años con una serie de rotaciones y un programa académico que le incluye manejar y recibir todo tipo de patologías, no importa el tipo de población que nos llegue, sea pediátrico, geriátrico, adulto, embarazado. Entonces, es como usted dice, a nivel público ahora mismo toda la población se beneficia del servicio de nosotros, porque estamos en todo el sector público, y a nivel privado no todas las clínicas nos tienen. Uno por el tema económico de salario, que muchos dicen que no saben cómo pagar nuestro trabajo, pero sí lo contratan a precio de vaca muerta, pero tienen el trabajo de un especialista en esa emergencia. Y se nota la diferencia de un manejo. No es lo mismo que usted vaya a una emergencia siendo una persona de cierta edad con una epigastralgia, va 3 veces, las 3 veces la medican por la epigastralgia, pero resulta que la última vez ya fue con cambio, hipotensión, cambios de shock, y la paciente cuando se le realiza un electro es un infarto de cara inferior y fallece. Y eso se debe, en términos de atención, que un emergenciólogo no está presente o está presente. No está presente. Mayormente eso pasa cuando no hay un especialista de emergencia presente, porque ya nosotros sabemos que hay pacientes con X patología que puede ser una epigastralgia y tener un infarto agudo del miocardio. ¿Eso lo saben por formación o por experiencia clínica? Por formación, no, por formación. Ok. Mira, creo que es de gran importancia esta conversación, vuelvo y reitero, para generar conciencia de que esto es una problemática no de los médicos emergenciólogos, sino de todos los dominicanos, que seríamos los grandes beneficiados de que ante una situación de emergencia podamos recibir una atención médica oportuna, a tiempo y de manos calificadas. Entonces, en ese tenor, doctor Irizarry, ¿cuáles son las emergencias que vemos con más frecuencia en las salas de emergencia, valga la redundancia, en República Dominicana? Bueno, tenemos los eventos vasculocerebrales. Estos son con mayor frecuencia se están dando en las féminas, aunque el hombre también. Pero cuando hay factores de riesgo, por ejemplo, pacientes hipertensos, diabéticos, fumadores, que eso es un factor que predomina en alta tasa,
Esos son los principales. Entonces, en cuanto a accidentados, por ejemplo, politraumatizados, ya sea que se trasladen en un vehículo de motor tipo motocicleta y llegan con hematoma sutural, por ejemplo, que es un trauma craneoencefálico que pudiera ser moderado o severo de acuerdo a la clínica del paciente, ya eso es parte. En los niños están las respiratorias, alguna intoxicación puede ser por algún, ¿cómo diría? O sea, los niños ponen mucho la mano, cloro, cualquier tipo de ese tipo de químicos de limpieza. Puede ser, o por quemaduras, por escaldaduras y por algún artículos que se traguen que se le pueda obstruir la vía. Okay. Esas son las principales. Y en las embarazadas, los sangrados y dolores abdominales que puede ser por su embarazo. ¿Y los infartos y problemas cardiovasculares? Claro. ¿Lo mencionó? No, pero también son parte, lo que pasa es que están como, sería la segunda, lo primero son los accidentados, están los eventos y el infarto sería la tercera parte. Yo creo que una pregunta para orientar también a todos los televidentes que están viendo los martes de salud del Poder de la Tarde en el día de hoy, es ¿en qué momento debe decidir un paciente acudir o no a una sala de emergencia? En muchas ocasiones surge esa disyuntiva. Y al mismo tiempo también preguntarle cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia médica. Lo bueno, antes de un paciente decidir, es bueno que sepan, una emergencia es una situación de salud que se da en un paciente que pone en vital riesgo la vida del paciente. Dígase, un dolor de pecho que puede ser infarto, una alteración de conciencia, o sea, cuando el paciente no responde, y una urgencia, por ejemplo, es una situación de salud que se da, pero se puede resolver en varias horas, que no necesita una atención inmediata como la emergencia. Como una fiebre, por ejemplo. Exacto. Y depende. Dolor de cabeza. Exacto, depende, porque hay dolor de cabeza que pueden terminar siendo una emergencia, porque depende del cuadro clínico que presenta el paciente con la cefalea. O sea que básicamente en la emergencia la situación de la vida del paciente está en peligro y en la urgencia, aunque requiera atención médica rápida, su vida no está en peligro. Eso puede tomarse un tiempo, aunque si no se atiende puede convertirse en una emergencia. Y en República Dominicana no vemos el predominio que en otros países hay también de urgent care centers o de centros de urgencia, por lo que la mayoría de los pacientes ya tengan una urgencia o una emergencia, acuden simplemente a la sala de emergencia. También por la ventaja competitiva de que en muchas ocasiones tienen cobertura por parte del sector asegurador sin una diferencia como pudiera suceder en el ámbito de una consulta u otro tipo de atención médica. Pero los emergenciólogos, en adición a la sala de emergencia, también tienen un rol preponderante en lo que es la atención prehospitalaria. Inclusive también cuando hay avisos de paros cardíacos dentro de los hospitales o como médicos hospitalistas, etcétera. Me gustaría que le expliquen al público qué es la medicina prehospitalaria y en qué se diferencia de la hospitalaria y un poco de esa interacción del emergenciólogo en esos ámbitos. Bueno, la atención prehospitalaria, la medicina prehospitalaria es, para nosotros los emergenciólogos, es la medicina base, es quien recibe al paciente en la escena, lo estabiliza y según el manejo en esa escena y el traslado a un centro oportuno y adecuado, es que nosotros recibimos a ese paciente en condiciones con probabilidades altas de supervivencia. Entonces, para nosotros los emergenciólogos, el técnico de emergencias médicas es vital. Por eso nosotros siempre sugerimos capacitaciones a ese personal, porque de eso de ese conocimiento que ellos tienen, depende la vida del paciente y de cómo nos llega a nuestra sala de emergencia. ¿Usted quiere decir entonces que los técnicos y médicos que están en las ambulancias 911... Los paramédicos. Son paramédicos. No, son técnicos en emergencias médicas. Técnicos, no médicos emergenciólogos. No son médicos emergenciólogos. ¿Y no pudiera ser que en esas ambulancias tuvieran médicos emergenciólogos para atender las situaciones Depende del tipo de ambulancia, porque ellos tienen unidades básicas que son para problemas básicos más leves y están las unidades avanzadas. Hubo un tiempo atrás en otras gestiones de la sociedad que se le sugirió a quien estaba en ese momento en el Servicio Nacional de Salud que en las unidades avanzadas sí estuviera un emergenciólogo, que ese llamado
acudieron a emergenciólogo. Okay. Y es importante saber, Pedro, que los traslados no solamente ocurren por vía terrestre. No, también exacto. tenemos traslados vía aérea, ya sea en helicóptero o ya sea en aviones ambulancias, que pueden tener o no cabinas presurizadas. Y en estos casos, sobre todo en los pacientes que requieren apoyo ventilatorio o que requieren por su condición de salud medicamentos para mantener su presión arterial estable o otras condiciones, es importante de que se cuente con ese soporte de un médico especializado. Ya que en ocasiones, desde los mismos centros de salud y desde las mismas áreas de emergencia, hay pacientes que pueden requerir cuidado crítico y ese centro de salud tener su unidad de cuidados intensivos llena y requiere un traslado desde la emergencia hacia otra unidad de cuidado crítico. Y esto es importante de que se dé bajo el expertise de un médico que tenga las competencias para realizar estos traslados. Otra pregunta vendría a ser, ¿qué recomendación desde la Sociedad Dominicana de Emergenciología se pudiera hacer para fortalecer la asistencia a las emergencias? Me gustaría que hablaras un poquito también de lo que es el triaje, en qué consiste el triaje, de que si la sociedad como sociedad tiene protocolos de emergenciología y cómo se puede desarrollar un trabajo público-privado más colaborativo que marque una diferencia. Bueno, con el fortalecimiento de las salas de emergencia, yo particularmente le puedo hablar de la parte pública, que es donde me desenvuelvo. Nuestras salas de emergencia, yo entiendo que los gobiernos han hecho su esfuerzo. El problema ha sido el no involucrar a esos gerentes emergenciólogos en cuanto al diseño adecuado de esa sala de emergencia. Hoy hay salas de emergencia que no tienen un lavado de manos, que es primordial para nosotros y para la higiene. Entonces, imagínense, esas son de las pequeñeces. Entonces, debe de retomarse y que venga un gobierno que se involucre con los emergenciólogos, con la sociedad, que revisen esas salas de emergencia, porque realmente tú visitas las salas de emergencia de esos hospitales que se han creado y tú dices, pero ¿qué es lo que parece? Entonces, ahí tenemos un fallo estructural. En cuanto a organizacional, nosotros mayormente tenemos problemas con la seguridad hacia el personal de emergencia. ¿Cómo así? Bueno, tenemos un personal de seguridad que mayormente es de cierta edad, que no tiene la capacitación y como tiene ya tantos años laborando en la emergencia, muchas veces usted escucha que dice, ese médico me tiene harto. Okay. O personal de seguridad que quizás no lo puede defender en caso de que haya una situación de un robo. No, porque es un personal... No violencia. Mayormente el médico de emergencia se ve atacado prácticamente. Nunca no he visto robo, pero sí agresiones. Por ejemplo, en esos hospitales de trauma donde la gente, la mayoría va con intoxicación etílica, el familiar agresivo, es un tema. Y además el personal de seguridad es poco para la cantidad de pacientes y de médicos que hay dentro de la sala de emergencia. Y en el contexto del triaje, nosotros como sociedad, desde gestiones pasadas, hemos colaborado con el Servicio Nacional de Salud y el Departamento de Normas y Calidad del Ministerio en cuanto a la creación de los protocolos. El protocolo de triaje Manchester que existe hoy en día fue elaborado en conjunto con la sociedad y un equipo en ese momento de esa gestión. Usamos un triaje estructurado de 5 niveles o colores o prioridades, donde tiene el rojo, que es el crítico, que va a trauma shock o reanimación. Tenemos el color naranja, que es un paciente como si fuera una urgencia, que está de cuidado, pero puede esperar, pero hay que atenderlo inmediatamente porque si no se puede poner crítico. Tenemos los pacientes de color amarillo y color verde, que ya eso según pueden tardar más horas. Los azules para nosotros son consultas. Y los negros fallecidos. Ese es el triaje que utilizamos. Intrahospitalario, porque ya el triaje extrahospitalario es diferente. Es importante resaltar para el público que el triaje es un sistema de clasificación. Exacto. Donde previo a que el paciente
ingrese formalmente a la sala de emergencia, se establece cuál es el riesgo de cada uno de los pacientes y se le da prioridad de atención a aquellos pacientes que se ve su vida comprometida o que tienen mayor riesgo. No por orden de Por llegada. eso no es un sistema de orden de llegada y a veces la gente se incomoda de que por qué atienden un paciente primero que otro. Pues si usted fue porque le dieron con un martillo en un dedo, aunque eso duele muchísimo, llega otro con un dolor de pecho, es más probable que el del dolor de pecho fallezca y por ende es el paciente a quien se va a asistir primero. Entonces también es importante la educación en este sentido dentro de las salas de emergencia y tener visible estos sistemas de clasificación para que los pacientes que van a estas áreas de emergencia puedan entender de que no solo en República Dominicana se esperan en un área de emergencia si hay una situación de urgencia, sino también en todas partes del mundo, ¿verdad? Eso es Sí, así. miren, y yo quisiera entrar en el tema de los emergenciólogos, su formación, su ubicación en el país. Recientemente, ustedes saben que el presidente Luis Abinader y el Colegio Médico Dominicano anunciaron la conformación o la creación de 40 nuevas residencias que formarán médicos especialistas. Yo les quería preguntar a ustedes, ¿cuántas escuelas de formación hay en emergenciología en el país? ¿Cuántas se agregaron dentro de esas 40 y en qué lugares están? Tenemos 16 escuelas ya formadas y se agregaron 8 más. Actualmente, dentro de las ya formadas, aquí en Santo Domingo hay 7. Ok. En San Pedro hay 1, en Santiago hay 3, en San Francisco hay 2, en Puerto Plata hay 1, en La Vega hay 1. Y en Mao hay otra. Y en Mao es nueva. En Mao hay una que entonces de las que empezaron ahora, Las 8. las 8 nuevas, Ajá. Mao, Cotuí, Moca, San Juan de la Maguana, Asua, Barahona, Asua, San Cristóbal y en Higüey. Ajá. Actualmente hay en la Sociedad de Emergenciología más de 600 emergenciólogos. Sí. ¿Cuál sería el número ideal donde le pudieran dar servicios o prestar servicios a la gran mayoría de las emergencias? ¿Ustedes han más o menos, tienen previsto cuál es el número que quieren llegar con estas escuelas de formación, en cuánto tiempo? ¿Hay un plan de formación de ese recurso humano en esa dirección? Bueno, realmente con estas escuelas nuevas, como ustedes bien vieron, cómo pasó el proceso, las sociedades médicas fuimos involucradas al final del proceso, cuando ya todo estaba decidido. O sea, no tomaron en cuenta la opinión de ustedes, No, sugerencias y demás. incluso nos dijeron que era una decisión vertical, que había que asumirla, que nuestro rol como sociedad era velar porque esas residencias nuevas salieran médicos de calidad. Pero cuando usted va y evalúa los hospitales y las salas de emergencia donde van a estar esos nuevos residentes, se encuentran donde hay déficits de emergenciólogo para tener un programa completo. No necesariamente un programa académico tiene que tener 10 emergenciólogos, porque se incluyen médico internista, familiares, cardiólogos, etcétera, etcétera. Pero el vivir del residente va a ser la emergencia. Y donde solamente hay 2 emergenciólogos, un emergenciólogo, se quedará entonces con el médico general o el médico familiar. Hay casos como el de Barahona, que hay un emergenciólogo en la provincia. Médico, sí. Y en San Juan también. Y en San Juan de la Maguana ¿Y también. cuántos residentes se van a agregar ahora a la de 3 a nuevos, cada en cada escuela. O sea, ese residente no es suficiente para formarlo. Y a nivel de infraestructura hospitalaria. Bueno, la infraestructura no la vimos mal. Ellos tienen su área de enseñanza, sus áreas de descanso, su área de alimentación, y las salas de emergencia están señalizadas y tienen un orden dentro de su desorden. Pero el tema es el seguimiento de ese programa, que sea por emergenciólogo, porque nunca va a ser igual un internista, un familiar, un médico general. Dentro de la emergencia hay un emergenciólogo. La visión no es la misma. No, de acuerdo. Creo que sería interesante de que se hagan propuestas que sean en este sentido proactivas, o sea,
ya que está esta situación, o sea, ¿qué propone la sociedad de emergencia para fortalecer estos programas y ponerlo en blanco y negro y así poder hacer llegar a las vías del lugar estas propuestas para fortalecer estos programas? Porque la verdad que son una buena noticia. No, claro. Hacen falta emergenciólogos en República Dominicana. Pero esto tiene que trabajarse bajo alianza público-privada. Sí. Que entiendo que el gobierno no puede solo, entiendo que tampoco el sector privado puede solo. Y tenemos que ver cómo podemos diseñar esfuerzos que sean colaborativos y que vayan en la misma dirección y que los grandes beneficiados sean sobre todo los pacientes que puedan contar con emergenciólogos en las salas de emergencia. Claro. En este sentido, ustedes hacen un congreso de emergenciología. Sí. ¿Qué actividades están realizando a nivel nacional? No solo de formación, sino de concientización. Bueno, realmente nosotros nos hemos enfocado más en temas educativos, directamente con los residentes de emergenciología. Por ejemplo, el Ateneo Nacional, que lo tuvimos el sábado pasado, donde reunimos las 16 escuelas que actualmente existen. Bueno, y visitaron algunas de esas nuevas escuelas que aperturaron. A nivel de concientización hemos hecho algunos acuerdos con instituciones como Cruz Roja, Servicio Nacional de Salud, para una serie de actividades y capacitaciones con el personal de enfermería, los técnicos de emergencia, y vamos mejorando esa parte. Qué bueno, ustedes, comentábamos fuera de cámara que ustedes en los últimos 5 o 6 años han estado muy intensos en eso, sí. No tanto de planteamientos públicos en mejora de los servicios del sistema de salud, sino en la actividad científica. ¿Ustedes, cuántos congresos llevan ustedes científicos? Bueno, hacemos uno por año. En esta gestión integramos uno solo para los residentes y otro internacional, que es donde se congregan más los especialistas. ¿Y ya pasó el de este año? No, septiembre del 15 al 18. Yo imagino que Pedro Ángel y Resumen de Salud serán invitados especiales. Como siempre, usted siempre ha ido. Carmen, sí, hasta ahora esas han sido nuestras actividades, aparte del Ateneo, como les mencioné, y talleres, pero todo enfocado a los residentes de la especialidad. Y hay algunos especialistas que se integran. Ah, qué bueno. Doctor, tenemos en la Sociedad de Emergenciología algo que no se conocía hace unos años, porque la gente va a las emergencias todavía y ve el médico y no sabe si es emergenciólogo, internista, lo que quiere que se les resuelva. Sí, y las precisiones que ustedes hicieron y que el doctor también les apuntaló sobre el tema del triaje, que cuando una gente llega a una emergencia, señores, entienda que no es por orden de llegada. No es por orden de llegada, es por orden de su emergencia o su urgencia. Si usted llega con un dolor de piel, el dedo meñique, tropezó y está roto, no es lo mismo el que llega con un dolor de pecho o con unos dolores de cabeza horribles que pueden indicar un ACV. Digo, yo no soy médico, déjenme no estar indicando a que se no me acabe. Pero buenas precisiones las que usted acaba de hacer de cara a los televidentes, que probablemente estén edificándose mucho con esos temas. Yo creo que es interesante también que el señor director ponga en pantalla los números de teléfonos por si alguno de los televidentes también tiene alguna pregunta para hacer sobre lo que son emergencias, urgencias, y de forma dinámica y sobre todo en vivo podamos responder cualquier inquietud que ellos tengan en este sentido. O sea que vamos a poner un cintillito ahí con los teléfonos para que ustedes puedan llamar y puedan externar todas sus inquietudes. Un poquito más adelante también vamos a conversar de algo interesantísimo, un producto de salud, Pedro Ángel, muy innovador, que es el Just Control. Lo anunciamos la semana pasada. Anunciamos la semana pasada. Digo, dimos un tip. Que hoy vamos a conversar sobre eso. Y sobre todo, lo interesante de que no es excluyente, de que no solamente brinda terapias para autismo, sino también tratamientos de forma proactiva. Capta hipertensos, personas diabéticas, que ya no serán una exclusión al momento de elegir un seguro médico. Para esto vamos a tener en la próxima entrevista al licenciado Héctor Martínez, quien es el director técnico de seguros de personas, de seguros reservas, hablándonos de cuáles son las novedades de este plan y cuál es la importancia del mismo, qué cosas tiene que no tienen otros planes, y el que tenga un seguro y de repente quiera cambiar a Just Control, ¿cómo lo puede hacer? Creo que son novedades muy
Eso es buena explicación. Ya la gente está atada a una ARS y dice, bueno, yo me quiero cambiar, qué sé yo, deficiencia, lo que fuere, y no sabe cómo hacerlo. Y otra cosa importante, mucha gente a veces confunde qué es una ARS. ¿Y cuál es la diferencia con un seguro médico? Exacto. ¿Cómo un seguro puede tener cobertura internacional y al mismo tiempo cobertura local? Creo que todo esto son puntos que podemos conversar y que van a ser muy interesantes en nuestro próximo segmento. Pero ahora continuando con el tema de emergencias, y ustedes pueden ver en pantalla los diferentes teléfonos para que se integren y hagan sus preguntas en vivo a la presidenta y a la secretaria de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. En este contexto, doctoras, ¿qué recomendaciones puntuales, en adición a la parte de estructura, en adición a la parte de formación, ustedes pueden hacer, por ejemplo, ya saliendo del sector público, a Andeclip, la Asociación de Clínicas Privadas, o al sector privado, en términos de que puedan fortalecer la prestación de sus servicios contando con emergenciólogos capacitados en sus emergencias? No es que yo no tenga emergenciólogo. El problema con Andeclip es la contratación del emergenciólogo. ¿Cómo así? Bueno. ¿Ustedes han hecho una propuesta y la han escalado realmente, para discutirla? No, realmente no. Está en proyecto esa propuesta con el presidente de Andeclip, pero cada dueño de clínica le oferta una contratación diferente al emergenciólogo. Desde trabajo por producción, sin seguro, sin disfrute de doble de sueldo ni vacaciones, hasta un sueldo mínimo y pagos de algunos procedimientos. Pero por contrato. Por contrato. Ahora la Suprema acaba de hacer una jurisprudencia y acaba de validar que los empleados por contrato en el Estado tienen derecho a ¿cómo que se llama? Liquidación. Vamos a liquidación, bueno. Que por ser una, digamos, una jurisprudencia se tiende al sector esos privado. Médicos que trabajan, esos médicos emergenciólogos que trabajan a nivel privado por producción, entre ellos mismos se cubren licencias, vacaciones. Es terrorífico para mí, porque trabajar sin un seguro médico, solamente con lo que si no fuiste a trabajar no tienes nada ese mes, entonces es como cuesta arriba. Y se están beneficiando de un servicio de un especialista. Existen unos paquetes que han creado con las ARS, que son los famosos llamados códigos sombrilla, donde el seguro le paga todo al centro, pero el centro, por ejemplo, la parte que le corresponde de honorario al médico emergenciólogo por paciente visto, no se la da. Algunos centros sí, otros no. Pero el seguro le paga por servicio a las clínicas, claro, no al profesional. Mire, solamente por el hecho de esa clínica tener un staff de médico emergenciólogo, esa clínica inmediatamente agarra ese paquete de expedientes y lo manda a todas las ARS, diciéndole que su emergencia está 24/7 con un equipo de especialistas en emergenciología. Okay. ¿Qué pasa? Si usted tiene un médico general, usted hace un electro, no se lo paga, porque al médico general no se lo van a pagar, ni la lectura tampoco. Todas las analíticas, imágenes, eso se pierde si es un médico general. Ahora, si es un especialista en emergencia, el seguro, la clínica recibe todo ese beneficio porque es un especialista. Entonces hay un horario por paciente visto en la mañana, paciente visto tarde-noche, que también se lo pagan. Se lo pagan a la clínica. A la clínica. El centro debería ser justo y decir, bueno, mire, este es el porciento que la ARS me da por todo lo que tú haces, toma tu porciento. De acuerdo. Definitivamente, lo más importante cuando hablamos de atención de servicios de salud es el paciente, claro, y poner en el centro al paciente. Pero hay que desarrollar un sistema que sea equilibrado. Sí, pero el médico emergenciólogo come, tiene familia, precisamente compra casa. Ahí es donde voy. Pero hay que generar un sistema equilibrado. Exacto. Donde también el sector prestador, el sector asegurador y el sector regulador puedan llevar un equilibrio que permita que sea una práctica sostenible. Porque si no es sostenible, ¿cuál va a ser el incentivo de que los médicos se formen y sean especialistas en emergenciología si van a recibir una remuneración similar a un médico general que no tiene esos 4 años de formación? Ahora mismo la especialidad está siendo usada como puente para hacer la subespecialidad de cuidado crítico o intensivo. ¿Y cuál es la conexión que hay entre una y otra?
Bueno, hay muchas escuelas de cuidado crítico que aceptan emergenciólogo, anestesiólogo, médico internista, y nosotros llevamos una ventaja y es que hacemos procedimiento, que otras especialidades no lo tienen. Entonces son como más elegido el emergenciólogo por ese tema. Además, nosotros en nuestra formación tenemos manejo crítico dentro de la emergencia, porque tenemos un área de reanimación que mayormente es un UCI todo el tiempo, una unidad de cuidado crítico, porque el centro no tiene espacio en la unidad. Y ese paciente se nos queda a nosotros hasta que podamos trasladarlo, y si no se traslada, se queda ahí la semana, el mes, lo que sea que vaya a durar. De acuerdo. Definitivamente hay grandes retos dentro de lo que es la emergenciología. El más importante de todos ellos es que la población en sentido general conozca cuáles son las ventajas de ser atendido por un médico emergenciólogo y sean los que también que lo demanden cuando lleguen a la emergencia. Doctor, deme una pregunta curiosa para ella. Esa asistencia. Ay, don Pedro, no haga eso. Una preguntita curiosa. ¿Y qué ustedes hacen con los pacientes hipocondríacos? Eso que se imaginan enfermedad y van todos los días a las emergencias con un dolor diferente. Realmente esos pacientes no se pueden minimizar, porque posiblemente hoy va con un dolor en el pie, mañana va con un dolor en el brazo, y pasado mañana, pero puede ser que en una semana él vaya con un dolor de cabeza. Él siempre viene, medícalo. No podemos minimizarlo, porque en un momento puede ser realmente hay que entenderlo. Sí, son pacientes que van la semana entera, pero llega el momento en que realmente se presenta con una real emergencia. O sea, ustedes lo chequean. El que igualito. Y no ya es parte de la familia de la emergencia. Exacto, ya lo conocen. A veces es muy difícil la asistencia de las emergencias, sobre todo en horas de madrugada y tardes en la noche, porque llegan pacientes que pueden requerir también apoyo psiquiátrico o pueden requerir también apoyo psicológico, y no es sencillo o fácil conseguir a las 3 de la mañana un psicólogo o un psiquiatra. Y con la pandemia hemos visto que ha aumentado mucho el número, no solo de suicidios, como tú mencionabas, que es un caso extremo, pero de depresión menor, de depresión mayor, trastornos del ánimo, trastornos de la ansiedad, entre otras cosas. Por lo que muchas veces el emergenciólogo, Pedro Ángel, no trata solamente situaciones en las cuales la vida del paciente está en peligro, sino le toca ser psicólogo. Sí, así es. Le toca dar parte en los fallecimientos. En ese sentido también situaciones de crisis que también son muy difíciles en esa dinámica, por lo que también hay que tener mucha empatía. A veces vemos un personal que tiene 12 horas trabajando y se van a la emergencia a gritarle, a exigirle, por lo que la concientización de los pacientes también juega un rol de gran relevancia. Nos gustaría que nos dieran un mensaje final antes de concluir este segmento y su entrevista, con algo que para ustedes sea importante como Sociedad Dominicana de Emergenciología. Bueno, como Sociedad Dominicana de Emergenciología, hacer un llamado a nuestro Estado, a nuestro Colegio Médico Dominicano, que vele por los factores que influyen sobre nuestro nivel salud, porque nosotros también como médicos de emergencia somos la primera cadena de atención dentro del hospital. Somos la cara de ese hospital o de ese centro privado luego que la parte administrativa cierra su puerta, y tenemos y necesitamos de una mejor condición laboral. Urgente, porque si no la especialidad no va a ser llamativa para ningún médico y van a optar por otras especialidades. Es cuanto. De acuerdo. Bueno, creo que es un buen mensaje. En primer lugar, que contamos ya con más de 600 emergenciólogos miembros de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, con que hay nuevas escuelas de formación, con que se están buscando vías de colaboración pública y privada para fortalecer esta especialidad, y también con que tenemos que evaluar de una forma más profunda cuáles son las condiciones actuales de los emergenciólogos en República Dominicana para desarrollar un sistema que permita incentivar esta especialidad, que sean mejor remunerados y que esto fortalezca la calidad de la atención en beneficio de todos los dominicanos. O sea que muchísimas gracias por su participación, doctoras, y este espacio de los martes de salud del Poder de la Tarde es su espacio. Señor director, nos vamos a un corte comercial y volvemos con una interesante entrevista con el licenciado Héctor Martínez, director técnico de Seguros Reservas.